Dicen que la muerte une a las familias, pero aquel día comprendí que también puede arrancar la máscara de quienes más amas. La mañana del funeral de mi esposo Salvador amaneció fría, con un cielo gris que parecía presagiar que nada volvería a ser igual. Caminé lentamente hacia la sala donde colocaron su féretro. Cada paso retumbaba en mi mente como un eco de lo que había perdido. Tenía 66 años y, aunque los últimos meses habían sido duros, nunca imaginé que la mayor traición vendría de mi propia sangre. Desde la puerta escuché las voces de mis hijos. Tomás, mi primogénito, y Elena, mi única hija, hablaban en susurros que no eran lo suficientemente bajos para no llegar a mis oídos. La casa es muy grande para mamá. Deberíamos convencerla de que la venda, antes de que se le ocurra dejársela a alguien más, dijo Tomás, con esa voz fría que jamás había usado conmigo. Sí, o al menos meterla en un lugar donde puedan cuidarla bien, respondió Elena, enfatizando la palabra cuidarla como si ya fuera un estorbo. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me quedé inmóvil tras la puerta, intentando comprender si aquellos dos adultos, a los que había cargado en mis brazos y consolado en sus noches de fiebre, estaban hablando de mí como si fuera un mueble que necesitaba guardarse en un depósito. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo, pero me obligué a respirar y entré en la sala con el rostro sereno, como si nada hubiera oído. El olor a flores marchitas impregnaba el ambiente. El féretro abierto mostraba el rostro de Salvador, pálido y en paz. Quise llorar, pero no me lo permití. Sabía que si rompía en llanto frente a mis hijos, ellos lo interpretarían como una señal de debilidad, como la confirmación de que era el momento de tomar el control de mi vida. Me senté en un sillón junto al féretro, sosteniendo mi bolso como si de él dependiera mi equilibrio. A lo largo del día, los parientes se acercaban con abrazos vacíos y frases de compromiso. Lo siento mucho, Rosario. Era un gran hombre. Si necesitas algo, llámanos. Ninguno de ellos sospechaba que el verdadero luto no era solo por la pérdida de Salvador, sino por el descubrimiento de que mis hijos estaban dispuestos a traicionar mi confianza. Cada palabra amable se sentía como un trago amargo que se atoraba en mi garganta. En un momento, Elena se me acercó con su mejor sonrisa de hija obediente y tomó mi mano. Mamá, debes descansar. Tanta tensión no te hace bien, dijo, con un tono que pretendía ser dulce, pero que ocultaba un matiz de impaciencia. Me miró con esos ojos que heredó de mí, solo que en los suyos ya no veía amor, sino cálculo. Tomás se paró detrás de ella, asintiendo con la cabeza como si fueran un equipo que había ensayado su discurso. Queremos que pienses en mudarte a un lugar más pequeño, más cómodo, agregó él. Ya no necesitas esta casa tan grande. Además, mantenerla sola es peligroso. Nunca sabes quién podría aprovecharse de una mujer mayor. Apreté los dientes. Esa casa no era solo un conjunto de paredes y techos. Era el escenario de mis recuerdos con Salvador, el lugar donde escuché las primeras carcajadas de mis hijos, donde celebramos cada cumpleaños y Navidad. ¿Cómo podían pretender que la abandonara tan fácil? Mi mente se llenó de imágenes de mis hijos pequeños, corriendo por el pasillo con los pies descalzos, mientras Salvador y yo nos reíamos en la cocina. ¿En qué momento se transformaron en adultos que me miraban como una carga? ¿Cuándo dejaron de verme como su madre para convertirme en un estorbo? No tenía respuestas, solo un nudo en la garganta que amenazaba con romper mi compostura. A media tarde, mientras la sala se vaciaba y solo quedábamos la familia más cercana, noté algo en el bolsillo interior del saco que vestía Salvador en el féretro. Un pequeño bulto, apenas visible bajo la tela oscura. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor. Tomás y Elena estaban discutiendo en la entrada con el director de la funeraria sobre los costos de la cremación. Aproveché el momento, me acerqué lentamente al féretro y, con manos temblorosas, deslicé mi mano hasta el saco. Lo que encontré cambió todo. Era un sobre amarillo, con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Salvador. Sentí que el tiempo se detenía. Guardé el sobre en mi bolso y me senté nuevamente, sintiendo que el peso de ese pequeño objeto era mayor que cualquier cosa en la habitación. ¿Qué había querido decirme Salvador? ¿Por qué lo había escondido allí? Como un mensaje final que debía encontrar solo si me atrevía a acercarme a él en la muerte. Mis hijos no notaron nada cuando regresaron a mi lado. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Elena, con un tono que sonaba más a obligación que a cariño.
Perfectamente, respondí con una serenidad que no sentía. Dentro de mí, las palabras que imaginaba en la carta ardían como fuego. Sabía que en cuanto estuviera sola, abriría el sobre y descubriría el último secreto que Salvador me había confiado. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad, y con cada minuto que pasaba, la casa se llenaba más de sombras. Cuando el último invitado se marchó y mis hijos fueron a la cocina a discutir lo que llamarían el futuro de mamá, me encerré en mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué el sobre. Acerqué la lámpara al escritorio, sentí un temblor recorrer mis manos y respiré hondo antes de abrirlo. Dentro, encontré una carta que iniciaba con una frase que me heló la sangre. Rosario, si estás leyendo esto, es porque ya estoy muerto. Si alguna vez creí que los lazos de sangre eran suficientes para protegerme, esa ilusión se rompió en 1000 pedazos la mañana siguiente al funeral. Mientras el sol apenas asomaba sobre los tejados de la colonia, la casa estaba en un silencio tan denso que podía escucharse el tic-tac del viejo reloj de pared. Bajé las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido, y me detuve al escuchar las voces de mis hijos en el comedor. Sus palabras eran cuchillos que cortaban el aire. Tenemos que movernos rápido, decía Tomás, con un tono que me heló la sangre. Si mamá descubre cuánto vale realmente la casa, podríamos perder la oportunidad de asegurarla para nosotros. Mi respiración se volvió pesada, como si mis pulmones se hubieran llenado de plomo. Me apoyé contra la pared para no derrumbarme. Era cierto, mis hijos estaban conspirando para quedarse con lo que Salvador y yo habíamos construido durante 42 años. Elena, que siempre había sido la más dulce, respondió con una frialdad que jamás le había conocido. Tienes razón. Además, si logramos que firme esos papeles que preparaste, podremos vender la casa antes de que le dé por cambiar de idea o enfermarse de verdad. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Hasta ese momento había querido pensar que sus intenciones eran solo producto de mi paranoia, que el dolor de perder a Salvador me estaba haciendo imaginar cosas. Pero no. Ahí estaba la confirmación, clara como el agua, cruel como una puñalada por la espalda. Subí de nuevo las escaleras con el corazón desbocado, cerré la puerta de mi habitación y me dejé caer sobre la cama. Apreté el sobre con la carta de Salvador contra mi pecho, como si pudiera protegerme de mis propios hijos. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. Confía en ti. No permitas que nadie te haga sentir débil. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me obligué a pensar con frialdad. Sabía que la única forma de salir de esa trampa era mantenerme calmada, observarlos, fingir desconocimiento y actuar en el momento oportuno. Me levanté con determinación y me cambié de ropa. Debía verme como ellos esperaban, una viuda cansada, desorientada, dispuesta a aceptar cualquier sugerencia por mi bien. Cuando bajé nuevamente, Elena me recibió con una sonrisa tan falsa que me dolió en lo más profundo. Mamá, qué bueno que bajaste. Queríamos hablar contigo de algo importante, dijo, tomando mi brazo con suavidad. Me condujeron hasta el comedor, donde sobre la mesa reposaban varios documentos cuidadosamente apilados. Tomás me señaló una silla y se sentó frente a mí, como un abogado a punto de interrogar a un testigo. Mamá, sabemos que esto es difícil para ti, empezó Tomás con una voz cargada de fingida compasión. Por eso queremos ayudarte a tomar decisiones sensatas. Este lugar es muy grande, la limpieza, la seguridad. Es demasiado para ti sola. Hemos investigado un excelente hogar para adultos en Cuernavaca. Tienen jardines hermosos, actividades recreativas y atención médica a las 24 horas. Mientras hablaba, deslizaba hacia mí un folleto a todo color con imágenes de ancianos sonrientes jugando bingo y caminando tomados de la mano. Era casi insultante que pensaran que me dejaría convencer por fotos bonitas. Tomás abrió entonces una carpeta con los documentos que había preparado. Aquí está la autorización para que podamos vender la casa y trasladarte cuanto antes al lugar que mereces. Solo falta tu firma. Sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que me retumbaba en los oídos. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía levantarme y gritarles la verdad. Pero recordé el consejo del licenciado Ordóñez. No debía dejar que supieran que conocía sus planes. Tenía que mantener el control. ¿Qué opinas, mamá?, preguntó Elena con un tono meloso que me revolvió el estómago. Queremos lo mejor para ti. Imagínate, no tendrías que preocuparte de nada nunca más. Alcé la vista,
Los miré uno por uno y forzando una sonrisa respondí: necesito pensarlo, hijos. Son muchas cosas y mi mente todavía está nublada por la muerte de su padre. Vi cómo se tensaban sus rostros al notar que no firmaría de inmediato. Tomás respiró hondo como si intentara calmarse. Elena se levantó y rodeó la mesa para abrazarme, pero su contacto se sintió frío como el hielo. Claro, mamá, dijo entre dientes, con una amabilidad tan artificial que casi dolía. Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. Con esas palabras supe que la paciencia de mis hijos tenía fecha de caducidad y que el reloj ya estaba corriendo en mi contra. Me levanté lentamente, recogí el folleto y la carpeta con los documentos y subí de nuevo a mi habitación, fingiendo que los revisaría. Al cerrar la puerta tras de mí, me permití un momento de debilidad. Me senté en el borde de la cama y dejé escapar un sollozo que había contenido durante horas. Me levanté, respiré profundo y saqué el sobre de Salvador para leer la carta una vez más. Necesitaba sentir su fuerza. Prométeme que lucharás, había escrito. Y lo prometí en silencio. Revisé la carpeta. Los papeles no eran simples autorizaciones, sino un poder notarial que les otorgaba a mis hijos control absoluto sobre mis bienes. Tragué saliva al comprender que, de haber firmado, habría quedado despojada de todo en cuestión de días. Mi sangre hervía de indignación. Sabía que debía actuar pronto, antes de que su desesperación por conseguir mi firma los llevara a medidas más extremas. Cuando guardé todo y bajé a cenar, la casa estaba en un silencio incómodo. Los tres compartimos la mesa como extraños. Nadie habló. Cada sonido de los cubiertos golpeando los platos parecía un trueno en medio de la tensión. Antes de levantarme, Elena me miró a los ojos y dijo con una voz tan dulce como venenosa: Mamá, mañana por la mañana vendrá un notario amigo de Tomás para explicarte los documentos. Queremos que todo quede claro para tu tranquilidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la mañana siguiente sería decisiva, y estaba lista para todo. Si alguien me hubiera dicho que llegaría el día en que tendría miedo de mis propios hijos, lo habría llamado loco. Sin embargo, ahí estaba yo, en el despacho del licenciado Ordóñez, temblando más por lo que descubrí en casa que por la tristeza de haber perdido a Salvador. El despacho era amplio, con muebles de madera oscura que olían a años de secretos guardados. Mientras esperaba al abogado, repasaba en mi mente cada palabra de la carta de mi esposo, sintiendo un calor extraño en el pecho, mezcla de miedo, rabia y una fuerza que no sabía que aún tenía. La puerta se abrió y un hombre de cabello entrecano y ojos serenos me recibió con un apretón de manos firme. Señora Rosario, estaba esperando este día desde hace meses, dijo con una voz que me recordó que no estaba sola. Me invitó a sentarme en un sillón de cuero que crujió bajo mi peso, como si el propio mueble se quejara de la tensión que traía conmigo. Él se acomodó detrás de su escritorio y abrió un archivador grueso con mi nombre escrito en letras mayúsculas. Dentro había documentos, copias de escrituras, extractos bancarios y un sobre cerrado con el sello de Salvador. Su esposo me pidió que custodiara esto hasta que usted lo reclamara personalmente, explicó mientras me entregaba el sobre. Lo tomé entre mis manos con un respeto casi religioso. El licenciado me observaba en silencio, como si supiera que las palabras que iba a leer podrían cambiar mi vida para siempre. Abrí el sobre y encontré una carta corta, escrita en la misma caligrafía firme de Salvador. Rosario, no quiero que te quedes con miedo. He dejado todo listo para que no dependas de nadie. Los terrenos en Cuernavaca y la cuenta de inversión en el Banco de Monterrey están a tu nombre, y nadie más lo sabe. Con esto, podrás vivir como desees sin rogar ni explicar nada a nadie. Confía en ti. Confía en tu fuerza. Al terminar de leer, sentí como la adrenalina me recorría las venas. No estaba a merced de mis hijos. No era la anciana indefensa que ellos imaginaban. El licenciado me mostró después varios documentos. Salvador había vendido un pequeño terreno hace 4 años y había colocado el dinero en un fondo de inversión que ya había triplicado su valor. Me explicó que la casa estaba completamente pagada, sin ninguna hipoteca como yo pensaba. Me sentí tonta al descubrir que Salvador había llevado nuestra economía con tanta discreción, pero al mismo tiempo me sentí agradecida. Él quería que usted tuviera seguridad. Sabía que en algún momento necesitaría protegerse, incluso de quienes más ama, dijo el licenciado con un tono grave. Hablamos durante casi 2 horas. Le conté lo que había escuchado en casa,
El cambio de actitud de Tomás y Elena, y mi temor a que intentaran declararme incapaz para controlar mis bienes. El licenciado asintió, como si ya lo hubiera anticipado. Su esposo fue un hombre muy inteligente. Por eso dejó instrucciones para que, en caso de que alguien intentara incapacitarla, yo pudiera actuar en su defensa. Pero usted debe mantenerse firme y no firmar nada sin mi presencia, me advirtió, entregándome su tarjeta con un número de celular personal. Al salir del despacho, el sol me cegó por un momento. Respiré profundo y sentí que el aire me sabía diferente. Tenía miedo, sí, pero también algo que no recordaba haber sentido desde que Salvador enfermó: poder. Caminé por la calle con la cabeza en alto, imaginando la cara de mis hijos si supieran lo que acababa de descubrir. Sabía que no podía regresar a casa como si nada. Tenía que planear cada paso con cuidado. Al pasar frente a una cafetería, entré para calmar mis nervios. Pedí un café y saqué mi celular. Releí la carta de Salvador y supe que la batalla apenas comenzaba. Mientras removía el café con la cucharita, recibí un mensaje de Elena. Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Es urgente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban impacientes, desesperados por hacerme firmar esos papeles. Guardé el celular sin contestar y miré por la ventana, viendo cómo la ciudad seguía su ritmo sin saber que yo acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. No me dejaría doblegar. Terminé mi café y salí a la calle. Caminé un par de cuadras antes de llamar un taxi. No podía regresar a casa de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar y planificar. Mientras el auto avanzaba, el celular vibró nuevamente. Era Tomás esta vez. Mamá, contesta el teléfono. Necesitamos aclarar unas cosas. Ignoré la llamada. Sabía que mientras más tiempo pasara sin que supieran de mí, más nerviosos estarían. Y necesitaba que ellos sintieran esa inseguridad que intentaban provocarme. Cuando el taxi me dejó a unas calles de casa, caminé el resto del camino para aclarar mi mente. El sol del mediodía caía sobre mi espalda como un recordatorio de que estaba viva, de que aún tenía fuerzas para luchar. Al llegar, encontré a Tomás sentado en la sala, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Elena estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. Al verme entrar, ambos se giraron con expresiones de fingida preocupación que no lograban ocultar su ansiedad. Mamá, tenemos que hablar ahora mismo, dijo Tomás, usando un tono que rozaba la orden. Me senté frente a ellos, dejando mi bolso sobre mis piernas, con los documentos de Salvador ocultos en su interior. Miré a cada uno a los ojos, recordando los días en que hubiera dado mi vida por protegerlos. De acuerdo, dije finalmente. Hablemos. Y supe que, al pronunciar esas palabras, acababa de encender la chispa que incendiaría lo que quedaba de nuestra familia. No recuerdo haber sentido tanto miedo y tanta claridad al mismo tiempo como aquella mañana. Me desperté antes del amanecer, incapaz de volver a conciliar el sueño. Cada minuto que pasaba me acercaba al momento en que el notario tocaría a la puerta con su maletín de cuero y su sonrisa ensayada. Mientras observaba cómo la luz del sol se filtraba por las cortinas, comprendí que ese día podría perderlo todo si no actuaba con cuidado. Me senté al borde de la cama, tomé la carta de Salvador una vez más y repetí en voz baja sus palabras: confía en ti. No eres débil. Entonces decidí que no dejaría que mis hijos jugaran con mi destino. Me vestí con mi mejor blusa azul y un pantalón sencillo, pero cómodo. Quería que me vieran fuerte, no una anciana desaliñada. Bajé las escaleras y los encontré ya vestidos y arreglados. Tomás hojeaba unos papeles con el ceño fruncido. Elena tomaba café con movimientos rápidos, como si quisiera vaciar la taza antes de que explotara algo. Buenos días, mamá, dijo Tomás, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hoy será un día importante para ti. Fingí no percibir la amenaza detrás de sus palabras y respondí con un tono amable. Sí, hijo, un día muy importante. Desayunamos en silencio, interrumpidos solo por el tintinear de los cubiertos y el canto lejano de un gallo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que el licenciado Ordóñez necesitaba saber lo que estaba ocurriendo, pero cualquier intento de llamar desde casa podría alertar a mis hijos. Elena me observaba como un halcón cada vez que me llevaba la taza a los labios, como si temiera que en cualquier momento me escapara. Tomás, en cambio, estaba concentrado en su carpeta,
marcando papeles con notas adhesivas amarillas. Parecía un hombre de negocios en una junta, no un hijo preocupado. Poco después de las 10, escuchamos el timbre de la puerta. Tomás saltó de la silla como un resorte. «Es el licenciado Pérez», anunció con entusiasmo que solo podía ser el reflejo de su codicia. Elena se acomodó el cabello y revisó su maquillaje en la pantalla de su celular. Me mantuve sentada, respirando profundo para que no notaran el temblor en mis manos. Al abrir la puerta, un hombre bajo, regordete y con un bigote perfectamente recortado entró a la casa saludando con una voz chillona. «Señora Rosario, un placer conocerla. Vengo para ayudarla a tomar la mejor decisión para su futuro». Nos sentamos todos en la sala. El notario sacó un paquete de documentos y comenzó a explicar, con un tono pausado y condescendiente, los beneficios de delegar mis bienes para mi propia comodidad. Cada palabra suya era como una puñalada a mi dignidad. Mi mente estaba tan enfocada en mantener la calma que apenas escuchaba las frases vacías sobre seguridad, tranquilidad y cuidado. Vi cómo Tomás y Elena asentían como si ya estuvieran saboreando la victoria. Fingí interés, tomando los papeles, pasando las hojas lentamente mientras mi mente se concentraba en una sola cosa, ganar tiempo. Mientras el notario hablaba, sonó mi celular en la bolsa del pantalón. Lo había puesto en silencio, pero la vibración fue suficiente para llamar la atención de todos. «Disculpen», dije levantándome con naturalidad, «debo ir al baño». Caminé hacia la escalera, subí con paso firme y, cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y marqué el número del licenciado Ordóñez con dedos temblorosos. Contestó al segundo tono. «Licenciado, soy Rosario. Están aquí. Trajeron a un notario para que firme papeles que me quitarían todo». Su voz al otro lado fue un bálsamo. «No firme nada. Voy para allá ahora mismo». Me asomé por la rendija de la puerta y escuché al notario explicar cómo mis hijos podrían tomar decisiones médicas y financieras por mí, liberándome de preocupaciones innecesarias. Mis piernas flaquearon de la ira contenida. Bajé lentamente, fingiendo serenidad, y me senté de nuevo frente a ellos. «Licenciado Pérez, ¿podría explicarme nuevamente lo que pasaría si firmo estos documentos?», pregunté, comprando tiempo mientras el licenciado Ordóñez llegaba. Vi la molestia en el rostro de Tomás. Elena se removió inquieta en el sillón. El notario, confiado, retomó su discurso en tono lento, dibujando con sus manos en el aire un futuro perfecto para mí. Pero en cada frase se revelaba la verdad. Perdería el derecho sobre mi casa, mis cuentas y mis decisiones. Era un contrato para borrar mi voluntad. De pronto, el sonido de un auto frenando frente a la casa me llenó de esperanza. Unos segundos después, el timbre volvió a sonar. Tomás se levantó con el ceño fruncido. Elena lo siguió con paso rápido. Desde mi lugar, escuché la voz grave y firme del licenciado Ordóñez decir: «Buenos días, soy el abogado personal de la señora Rosario. Vengo a supervisar cualquier documento que pretenda firmar». El silencio que siguió fue tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Sentí una oleada de poder recorrerme. Era la primera vez en días que no me sentía sola en mi propia casa. Me levanté y caminé hacia la puerta, donde encontré a Tomás y Elena bloqueando el paso al abogado, como dos niños atrapados haciendo travesuras. Con una voz más firme de lo que creí posible, dije: «Déjenlo pasar. Este es mi hogar y yo decido quién entra». Al verlos hacerse a un lado con expresiones de frustración, comprendí que aquel era solo el inicio de una batalla que ya no estaba dispuesta a perder. Jamás olvidaré la expresión de mis hijos cuando vieron al licenciado Ordóñez entrar a la sala con paso firme y mirada decidida. Fue como ver a dos niños sorprendidos robando dulces. Sus rostros se tensaron, sus manos se crisparon y un silencio incómodo llenó el aire. «Buenos días», dijo el licenciado con voz grave, mientras depositaba su portafolio sobre la mesa. «Me han informado que la señora Rosario está siendo presionada para firmar documentos de gran importancia. Como su abogado de confianza, estaré presente para asegurarme de que no se vulneren sus derechos». Sentí un escalofrío recorrerme, pero no de miedo, sino de una fuerza que creí perdida. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. El notario Pérez se removió en su silla como si las palabras del licenciado le hubieran pinchado un nervio. «No estamos presionando a nadie», dijo, intentando recuperar su tono seguro. «Solo queremos lo mejor para la señora». Tomás lo apoyó enseguida,
con la voz temblorosa. Exacto, es por su salud, por su tranquilidad. Pero yo los miré a ambos con una serenidad que los desarmó. Entonces no tendrán problema con que mi abogado revise cada documento antes de que yo firme nada, dije, midiendo cada palabra. El silencio volvió a caer sobre la habitación, espeso como una nube de tormenta. Ordóñez comenzó a revisar los papeles uno por uno, ajustándose los lentes mientras sus ojos se movían rápido de un renglón a otro. Cada vez que pasaba una hoja, fruncía más el ceño. Estos documentos le otorgan a sus hijos un poder total sobre sus bienes, señora Rosario, dijo al fin, con un tono que dejaba claro que no había nada de inocente en aquellos papeles. Incluso si no estuviera incapacitada, al firmar esto perdería cualquier derecho a tomar decisiones sobre su patrimonio y su salud. Elena se adelantó, intentando suavizar el golpe. Mamá, solo queremos ayudarte, no deberías complicarte la vida con estos tecnicismos. Pero yo no era la misma mujer que se había sentido débil días atrás. No firmaré nada sin entenderlo por completo, respondí con voz clara, alzando la cabeza con dignidad. Vi cómo Tomás apretaba los dientes, con las venas de su cuello marcándose como cordones tensos. ¿Qué parte no entiendes, mamá?, espetó, dejando escapar por primera vez el veneno que llevaba acumulando. Es por tu bien. Ordóñez lo miró con frialdad y colocó la carpeta en la mesa. La señora Rosario es perfectamente capaz de tomar sus decisiones. Cualquier intento de coacción será considerado abuso y tomaremos las acciones legales necesarias. Las palabras del abogado fueron como gasolina sobre un fuego. Elena rompió a llorar, pero sus lágrimas se sentían tan falsas como su sonrisa de los últimos días. Mamá, no confías en nosotros, sollozaba, mientras las lágrimas se deslizaban perfectas por sus mejillas. Me dolió verla así, aunque sabía que aquellas lágrimas eran su última carta para doblegar mi voluntad. Claro que confío en ustedes como mis hijos, respondí, conteniendo un temblor en la voz, pero no confío en sus intenciones. El notario comenzó a guardar los documentos con manos nerviosas. Me disculpan, pero no puedo continuar con esto si hay desacuerdo entre la familia, balbuceó, mientras se levantaba para salir apresurado. Tomás lo tomó del brazo, intentando detenerlo, pero Ordóñez intervino, colocándose entre ambos como un muro. No permitiré que nadie más intente manipular a la señora Rosario. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La rabia se transformó en resolución. Ya no podía permitirme más dudas. Tomás me miró con una mezcla de furia y miedo. ¿Qué piensas hacer entonces?, preguntó con voz tensa, como si estuviera hablando con un enemigo y no con su propia madre. Me incliné hacia él, sin bajar la mirada. Pienso vivir como Salvador quería que viviera, con libertad y dignidad. Y a partir de hoy, ustedes no decidirán nada por mí. Las palabras salieron firmes, cortantes como el filo de un cuchillo. Por primera vez, Tomás desvió la mirada. Elena dejó de fingir llanto y lanzó una mirada de odio que me heló la sangre. ¿No te das cuenta, mamá, que sola no vas a durar nada?, dijo con un tono venenoso. Eres vieja, estás frágil, y esta casa será una carga para ti. Me levanté lentamente, cada hueso de mi cuerpo gritando por el esfuerzo, pero mi voz salió clara como una campana. Prefiero cargar con esta casa y mis recuerdos antes que vivir en una jaula dorada fabricada por ustedes. El silencio volvió a caer. Podía escuchar mi respiración y el latido rápido de mi corazón. El licenciado Ordóñez tomó mis manos con suavidad y dijo: Señora Rosario, usted tiene todo el derecho de quedarse con lo que le pertenece, y le aseguro que no está sola. Mis hijos se miraron entre sí, como si de pronto comprendieran que su plan se les escurría entre los dedos. Fue entonces cuando decidieron su siguiente movimiento. Si no firmas, tendremos que buscar otras formas de protegerte, incluso si eso significa acudir a un juez para declararte incapaz, dijo Tomás con frialdad. Cada palabra era como un golpe en mi pecho, pero lejos de asustarme, encendieron un fuego dentro de mí. Supe que no se detendrían y que la batalla apenas comenzaba. Con el licenciado a mi lado, me sentí lista para enfrentarlos, pero también comprendí que el tiempo corría en mi contra y que debía actuar antes de que lograran convertir sus amenazas en realidad. No sabía que las palabras de un hijo podían doler más que un puñal hasta escuchar a Tomás amenazarme con un juez. Si no firmas, haremos lo necesario para que el tribunal te quite la capacidad de decidir,
había dicho, con un tono que me retumbaba en la cabeza mientras caminaba por el pasillo de mi casa como un fantasma. Cada paso me hacía sentir el piso frío bajo mis pies, cada pared parecía cerrarse sobre mí, recordándome que mi propio hogar se había convertido en una prisión vigilada por mis propios hijos. Cuando Salvador estaba vivo, jamás imaginé que el amor de nuestros hijos podría transformarse en una codicia tan voraz. Me refugié en la cocina, ese espacio que durante años fue mi santuario, donde cocinaba para ellos, donde los veía reír mientras hacían su tarea en la mesa. Hoy, esa misma mesa estaba llena de folletos de residencias para ancianos y documentos con cláusulas que pretendían despojarme de todo. Respiré profundo y recordé la voz del licenciado Ordóñez. No firme nada, no ceda, usted está en su derecho. Aquellas palabras eran mi ancla. Sabía que mi vida dependía de mantenerme firme, pero también entendía que mi corazón estaba al borde de romperse. Mientras intentaba calmar mi mente, escuché a Elena hablar por teléfono desde la sala. Su voz ya no era dulce ni preocupada. Era fría como el mármol. Sí, necesitamos que el notario regrese. No, no firmó nada, pero está confundida. Creo que ya empieza a perder la cabeza. Sus palabras me dejaron paralizada. Ella estaba construyendo la narrativa perfecta para convencer a otros de que yo estaba incapacitada. Cerré los ojos, sintiendo que la traición me ahogaba. Tenía que hacer algo y debía hacerlo rápido. Decidí ir a mi habitación para llamar al licenciado Ordóñez sin ser escuchada. Subí las escaleras con cuidado, evitando el crujido de los escalones. Una vez adentro, cerré la puerta y marqué su número. Contestó enseguida, como si hubiera estado esperando mi llamada. Licenciado, ellos planean declarar que estoy mentalmente incapacitada, dije en un susurro cargado de miedo. Necesito su ayuda para protegerme. Su respuesta fue rápida y segura. Voy a solicitar una evaluación independiente de su estado mental y físico con un médico de confianza. Eso servirá como prueba legal para impedir cualquier intento de incapacitación injustificada. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y urgencia. Sabía que mis hijos no se quedarían de brazos cruzados. Bajé de nuevo a la sala con la frente en alto, como si nada hubiera pasado. Tomás me miró con desconfianza. Elena fingió una sonrisa tan rota como nuestra relación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz dulce, pero sus ojos brillaban con un destello oscuro. «Perfectamente, querida», respondí, esforzándome por mantener mi voz firme. El ambiente se volvió tan denso que podía sentirse en la piel. Cada vez que intercambiaba miradas con mis hijos, era como un duelo silencioso. Me senté en la sala y ellos se colocaron frente a mí, uno a cada lado, como si me tuvieran acorralada. «Mamá», empezó Tomás, cruzando los brazos, «esto no tiene que ser un pleito. Solo queremos ayudarte, pero si te sigues resistiendo, no nos dejas opción». Me pregunté en qué momento un hijo que había cargado en mis brazos, al que había consolado cuando tuvo miedo en la oscuridad, se convirtió en un hombre capaz de amenazar a su madre. Elena me tomó la mano con delicadeza. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron levemente en mi piel. «Por favor, mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Todos saldríamos beneficiados si firmas hoy. Podrías estar tranquila, sin preocuparte de nada». La miré a los ojos, buscando aunque fuera un destello de la niña que había criado con tanto amor, pero solo encontré frialdad y ambición. «No firmaré nada», respondí. Cada palabra me quemaba la garganta, pero también me fortalecía. Tomás se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Entonces tendremos que actuar por nuestra cuenta», dijo con un tono tan cargado de ira que sentí un escalofrío. En ese momento, escuché un auto estacionarse frente a la casa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Era el coche del licenciado Ordóñez. Al verlo bajar con una carpeta en la mano, sentí una chispa de esperanza. «Vamos a ver qué dice tu abogado ahora que las cosas se están complicando», soltó Tomás con un tono casi burlón. Me giré hacia ellos y, con la voz más serena que pude reunir, dije: «No es solo mi abogado, es un hombre que me respeta y me trata como persona, no como un trofeo que deben repartirse». Vi el desconcierto en sus rostros, pero también el odio que empezaba a formarse en sus miradas. Sabía que la presencia del licenciado solo les haría acelerar sus planes, y aunque me daba miedo,
También comprendía que cada amenaza que salía de sus bocas se convertía en la cuerda con la que ellos mismos se estaban ahorcando. Mientras el licenciado Ordóñez entraba a la casa, supe que había llegado el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. El destino de mi hogar, de mis recuerdos y de mi propia libertad se decidiría en las próximas horas, y estaba lista para defenderlos hasta el final. Nunca había sentido que mi propia casa me resultara tan ajena como esa mañana en que el licenciado Ordóñez cruzó la puerta con paso decidido. Era como si un extraño se hubiera adueñado de cada rincón, llenándolo de tensión, como si el aire mismo se hubiera convertido en un cuchillo que cortaba cada intento de respirar. «Buenos días a todos», dijo el licenciado con un tono firme, mientras colocaba su portafolio sobre la mesa del comedor. Su voz rompió el silencio espeso que se había instalado en la sala desde la noche anterior, cuando mis hijos me dejaron claro que harían todo lo necesario para doblegarme. «Vengo a asegurarme de que todo lo que suceda aquí sea legal y transparente». Tomás lo miró como si deseara hacerlo desaparecer. Elena, en cambio, se limitó a sentarse, cruzando las piernas con un gesto de superioridad que me resultaba casi irreconocible. «No necesitamos un abogado aquí», dijo Tomás con voz contenida, como si se esforzara por no gritar. «Este es un asunto de familia». El licenciado lo miró con frialdad y respondió: «Justamente por eso estoy aquí, para proteger a la señora Rosario de cualquier decisión que pueda ser tomada en su contra bajo el disfraz de preocupación familiar». Me senté al lado del licenciado, con el corazón latiendo tan rápido que temía que cualquiera pudiera escucharlo. El abogado sacó una carpeta y comenzó a leer en voz alta los documentos que Salvador había preparado para mí. Las escrituras de la casa, las cuentas bancarias, los terrenos que ni siquiera sabía que teníamos. Cada palabra que salía de su boca era como un ladrillo que reconstruía el muro de mi dignidad. Vi cómo el rostro de Tomás cambiaba de color a cada frase, como Elena pasaba de la sorpresa a la furia contenida. «Salvador pensó en todo», continuó Ordóñez, con un tono tan firme como reconfortante. «Incluso dejó estipulado que cualquier intento de incapacitación injustificada en su contra sería considerado un acto de mala fe, con consecuencias legales para quien lo impulsara». Las palabras cayeron como piedras sobre la sala. Tomás comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cintura, como un animal enjaulado. Elena se levantó, intentando calmarlo, pero susurrando cosas que no pude escuchar. «Esto es absurdo», explotó finalmente Tomás, golpeando la mesa con el puño cerrado. «¿Piensan quitarnos lo que es nuestro por derecho? Nosotros somos su familia. Tenemos derecho a decidir qué es mejor para ella». Aquellas palabras me sacudieron más que cualquier otra cosa que hubiera oído en mi vida. «¿Tu derecho?», pregunté con voz baja pero cargada de toda la rabia que me había estado guardando. ¿Desde cuándo el amor de una madre se convierte en una deuda que deben cobrar? El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era incómodo para mí. Por primera vez en días, sentí que estaba recuperando el control. El licenciado Ordóñez me miró con un leve asentimiento, como reconociendo mi fuerza. Entonces continuó: «He solicitado una evaluación médica oficial para la señora Rosario. Un especialista independiente confirmará que está en pleno uso de sus facultades mentales. Con eso, cualquier intento de incapacitación será inmediatamente desestimado por un juez». La noticia fue un balde de agua fría para mis hijos. Elena se dejó caer en el sofá, llevándose las manos a la cara como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Tomás, por su parte, me miró como si de pronto ya no reconociera a la mujer que tenía enfrente. «¿De verdad vas a hacer esto, mamá?», preguntó con un tono casi infantil, cargado de incredulidad. «¿Vas a ponerte en nuestra contra?». Quise abrazarlo como cuando era un niño, quise consolarlo, pero entendí que hacerlo ahora solo sería alimentar su manipulación. «No estoy en contra de ustedes», dije, con la voz más serena que pude reunir. «Estoy a favor de mí misma». La puerta se abrió de golpe, sobresaltándonos a todos. Era la enfermera enviada por el doctor que el licenciado había contactado. Una mujer menuda, de cabello recogido y mirada inquisitiva, que saludó con cortesía pero sin titubear. «Vengo a evaluar a la señora Rosario. ¿Podemos hablar en privado?», preguntó. Tomás abrió la boca para protestar, pero el licenciado levantó una mano. «No es una solicitud, es su derecho». Me levanté con la espalda recta, sintiéndome más fuerte que nunca. Caminé junto a la enfermera hasta mi habitación,
dejando atrás las miradas llenas de odio, sorpresa y miedo de mis hijos. Cerré la puerta detrás de mí. Mientras la enfermera comenzaba a hacerme preguntas, supe que aquel momento sería clave. Si lograba demostrar mi lucidez, destruiría el plan de Tomás y Elena para siempre. Pero también sabía que, si fallaba, todo lo que Salvador me había dejado y lo que había luchado por mantener estaría perdido para siempre. Nunca imaginé que el destino de mi libertad dependería de una evaluación médica en mi propia habitación, como si mi mente entera se redujera a un examen de preguntas y respuestas. Pero ahí estaba yo, sentada en el borde de mi cama mientras la enfermera ajustaba sus lentes y abría su carpeta. Su voz era suave, casi maternal, pero cada pregunta era como una daga que podía decidir mi futuro. ¿Recuerda qué día es hoy, señora Rosario? Asentí con seguridad, pronunciando la fecha exacta. ¿Sabe dónde se encuentra? En mi casa, respondí con un orgullo que me hizo temblar la voz. No podía darme el lujo de fallar, no cuando mis hijos esperaban con ansias que un error les abriera las puertas para encerrarme en un lugar donde no pudiera defenderme. Afuera de mi habitación, se escuchaban pasos apresurados y murmullos. Tomás y Elena discutían en voz baja, pero el silencio del licenciado Ordóñez los obligaba a contenerse. Cada palabra que lograba distinguir desde el otro lado de la puerta me recordaba que no solo estaba luchando por mis bienes, sino por mi dignidad. Mamá no puede seguir así, decía Elena con un tono cargado de fingida preocupación. Necesita supervisión constante, replicaba Tomás, como si recitaran un guión preparado. ¿Puede contarme quién es el presidente de México?, preguntó la enfermera, sacándome de mis pensamientos. Respondí sin titubeos. Mi mente repasaba cada detalle, cada recuerdo que pudiera demostrar que mi memoria seguía intacta. Ella continuó con preguntas sobre mi infancia, mi familia, las fechas de nacimiento de mis hijos. A cada respuesta correcta, sentía que me aferraba con más fuerza a mi derecho de decidir por mí misma. Pero también sabía que un solo error sería suficiente para que mis hijos reclamaran mi incapacidad. Cuando la enfermera cerró la carpeta, me miró a los ojos con una expresión que no supe leer de inmediato. Señora Rosario, su orientación, memoria y juicio están perfectamente conservados para su edad, dijo finalmente, con un tono casi solemne. No hay signos de deterioro cognitivo ni de desorientación. Voy a emitir un informe que confirma que usted es capaz de tomar sus propias decisiones. Sentí que el peso de los últimos días se desvanecía de mis hombros. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, pero las contuve con todas mis fuerzas. No quería que nadie, ni siquiera la enfermera, pensara que esas lágrimas eran de debilidad. Cuando salimos de la habitación, Tomás y Elena se levantaron de inmediato, como dos animales acechando a su presa. ¿Y bien?, preguntó Elena con voz cargada de urgencia. La enfermera se acomodó los lentes y respondió con calma. La señora Rosario está completamente lúcida. No hay razón médica para declararla incapaz. Vi cómo los rostros de mis hijos se transformaban en máscaras de furia y frustración, como si acabaran de ver esfumarse el botín que esperaban obtener. Esto es ridículo, espetó Tomás, dando un paso hacia mí con los puños apretados. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras te pones en peligro. Pero antes de que pudiera acercarse más, el licenciado Ordóñez se colocó entre nosotros, con el cuerpo ligeramente inclinado como un escudo. Le advierto que cualquier intento de agresión o coacción será denunciado inmediatamente, dijo con voz firme, sin alzarla, pero cargada de autoridad. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Mis hijos lo miraron con una mezcla de miedo y odio, y supe que, aunque habían perdido esa batalla, no pensaban rendirse. La enfermera se despidió cortésmente y salió de la casa. El licenciado me miró con orgullo y me dijo en voz baja: «Ha sido muy valiente, señora Rosario. Ahora debemos reforzar su seguridad legal para que no vuelvan a intentar algo así». Asentí, sintiendo que por fin tenía un aliado que me ayudaría a mantenerme firme. Mientras el abogado guardaba sus documentos, Tomás y Elena se dirigieron a la puerta, murmurando entre ellos con furia contenida. Antes de salir, Elena se giró para mirarme. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. «No creas que esto termina aquí, mamá», dijo con voz fría como el hielo. «Todavía podemos hacer mucho para protegerte de ti misma». Cerré la puerta detrás de ellos y me recargué en ella, sintiendo como la casa recuperaba un silencio casi sagrado.
Era el mismo silencio que me acompañaba cuando Salvador leía el periódico en el sillón o cuando nuestros nietos venían a visitarnos. Un silencio que, por primera vez en días, no me aterrorizaba, sino que me recordaba que ese era mi hogar, mi refugio, mi espacio. Pero también sabía que la calma era solo temporal. Mis hijos habían mostrado su verdadera cara y comprendí que no se detendrían ante nada para lograr su objetivo. Aún así, estaba decidida a luchar hasta el final. El silencio que quedó tras el portazo de mis hijos fue tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Un latido rápido, furioso, que me recordaba que estaba viva, que aún tenía fuerzas y que cada respiro que tomaba era un acto de resistencia. Caminé por mi casa como si la recorriera por primera vez, tocando las paredes, los marcos de las fotos familiares, los muebles que Salvador y yo habíamos elegido con tanto esfuerzo. Aquellos objetos eran testigos mudos de las risas y las lágrimas que llenaron esas habitaciones. Pero ahora también eran testigos de la guerra silenciosa que se había desatado entre madre e hijos. Una guerra que yo no había empezado, pero que estaba decidida a terminar. Cuando llegué a la sala, el licenciado Ordóñez guardaba sus documentos en su portafolio. Su mirada seria se suavizó al verme entrar. Señora Rosario, tenemos que actuar rápido, dijo con voz grave. Sus hijos podrían intentar medidas desesperadas, como congelar sus cuentas o falsificar documentos. Necesitamos blindar legalmente sus bienes. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que cada paso en falso podía costarme mi libertad. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. El licenciado me explicó que lo mejor era crear un fideicomiso irrevocable, donde yo misma sería la beneficiaria mientras viviera. Así, ni Tomás ni Elena podrían reclamar nada mientras yo estuviera con vida. También propuso designar a un albacea de mi total confianza para que, en caso de que algo me sucediera, mis bienes se distribuyeran según mi voluntad y no según los deseos de quienes decían amarme. Cada palabra suya era como una bocanada de oxígeno en un incendio. Supe que ese era el camino para recuperar el control de mi vida. Mientras planeábamos los detalles, escuché el sonido de un auto frenando bruscamente frente a mi casa. Corrí hacia la ventana con el corazón en un puño. Era el coche de Tomás. Vi cómo se bajaba con pasos rápidos, casi furiosos, mirando a todos lados como un animal acorralado. Elena se bajó detrás de él, su rostro desencajado, con el celular pegado al oído. «Ya están aquí», dije con voz entrecortada. El licenciado me miró con una calma que me ayudó a no derrumbarme. «No abra la puerta. Hable solo a través de ella. Usted no tiene obligación de recibirlo sin mi autorización», me recordó con firmeza. Unos segundos después, comenzaron a golpear la puerta con insistencia. «Mamá, abre», gritaba Tomás, su voz cargada de una furia que ya no se molestaba en disimular. «Necesitamos hablar ahora mismo». Elena lo secundaba, suplicante pero con un tono que destilaba amenaza. «Mamá, por favor, abre. Estamos preocupados por ti». Me acerqué a la puerta y, respirando hondo, hablé con voz fuerte. «Estoy bien. No voy a abrir. Todo lo que tengan que decir, díganlo por aquí». El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Podía imaginar sus rostros rojos de ira, sus miradas llenas de frustración. «No puedes encerrarte en tu propia casa», gritó Tomás, golpeando la puerta con tanta fuerza que sentí la vibración en el piso. «Esto no quedará así. Si es necesario, conseguiremos una orden judicial para sacarte». Me sostuve en la puerta, con las piernas temblando, pero decidida a no ceder. «Hagan lo que quieran», respondí con voz que apenas reconocí como mía, «pero no permitiré que me traten como un objeto». A mis espaldas, el licenciado Ordóñez sacó su celular y comenzó a grabar el audio. «Todo esto servirá como prueba si intentan algo ilegal», susurró. Escuché el sonido de un auto acercándose y luego frenando. Era la patrulla que el licenciado había solicitado como medida preventiva. 2 oficiales se bajaron, caminando con paso tranquilo pero seguro. «¿Algún problema aquí?», preguntó uno de ellos al ver a Tomás y Elena gritándome a través de la puerta. La presencia de los policías fue como una cubetada de agua helada para mis hijos. Los vi desde la mirilla tragarse su rabia y cambiar sus gritos por súplicas falsas. «Oficial, estamos preocupados por nuestra madre. Creemos que está confundida, que necesita ayuda».
Los oficiales se acercaron a la puerta y me preguntaron si estaba bien. Con voz serena, respondí: sí, oficiales, estoy bien. Solo quiero que estas personas se vayan de mi propiedad. Mi respuesta fue suficiente. Uno de los policías se volvió hacia mis hijos y les indicó que debían retirarse si no querían ser detenidos por alteración del orden. Tomás me miró con un odio tan puro que sentí que me atravesaba como una flecha. Elena comenzó a llorar, no de tristeza, sino de impotencia. Finalmente, vi cómo subían a su coche y se marchaban con un rechinar de llantas. Me apoyé en la puerta, temblando como una hoja. El licenciado Ordóñez me tomó del brazo para sostenerme. Ha sido más valiente de lo que cree, señora Rosario, dijo con una voz que mezclaba respeto y preocupación. Supe entonces que, aunque había ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Creí que nada podía sorprenderme más después de ver a mis hijos escoltados por la policía fuera de mi propia casa, pero la verdadera sacudida llegó esa misma tarde. Estaba en la sala con el licenciado Ordóñez repasando los documentos del fideicomiso, cuando el timbre sonó nuevamente. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que eran Tomás y Elena regresando para continuar con su acoso, pero cuando abrí la puerta con cautela, me encontré con la figura inesperada de doña Marta, mi vecina de toda la vida, sosteniendo un sobrecerrado entre sus manos arrugadas. Rosario, dijo con voz temblorosa, encontré esto en mi buzón. Viene a tu nombre. Tomé el sobre con un presentimiento oscuro. La letra del remitente me resultaba familiar y mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando comprendí que no era de mis hijos, sino de Salvador. La fecha en el sobre indicaba que había sido enviado una semana antes de su muerte. ¿Por qué este sobre estaba en el buzón de Marta? Pensé, sintiendo que la realidad se doblaba a mi alrededor. Cerré la puerta con suavidad, agradeciendo a mi vecina con un abrazo. Luego me senté en la sala, con las manos temblorosas mientras rompía el sello. Dentro, encontré una carta que comenzó con una frase que me atravesó el alma. Si estás leyendo esto, Rosario, significa que descubriste que las personas más cercanas a ti pueden ser tus peores enemigos. La voz de Salvador resonó en mi mente mientras continuaba leyendo. Me explicaba que había descubierto que Tomás y Elena habían pedido préstamos enormes a su nombre cuando él ya estaba enfermo, usando documentos falsificados. Me aseguraba que todo había sido denunciado ante su abogado de confianza y que los documentos originales que probaban la estafa estaban guardados en una caja de seguridad a mi nombre en el banco. Debes actuar rápido, Rosario, advertía Salvador en su letra firme. Ellos no solo buscan tu casa, sino que también intentan evitar que descubras esto. Sentí que me faltaba el aire. Mi mente repasaba cada conversación, cada gesto, cada insistencia de mis hijos para que firmara papeles o para que me mudara lejos. Todo cobraba un sentido aterrador. No solo querían quedarse con mi patrimonio, sino borrar cualquier prueba que pudiera delatarlos. El licenciado Ordóñez me quitó suavemente la carta de las manos para leerla él mismo. Su expresión se endureció a cada línea que pasaba. Esto es mucho más grave de lo que imaginaba, murmuró. Tenemos que ir al banco ahora mismo, antes de que ellos lo intenten primero. Nos subimos al coche del licenciado, y mientras avanzábamos por las calles, mi mente no dejaba de girar. Pensaba en cómo Salvador, incluso enfermo, había sido más lúcido que yo. Pensaba en cómo los niños que crié con amor habían esperado el momento más vulnerable de mi vida para clavar el cuchillo más profundo. Cada recuerdo de cumpleaños, graduaciones y abrazos me dolía como una herida abierta. ¿En qué momento se habían perdido? ¿Cuándo se convirtió mi amor en una oportunidad para su ambición? Al llegar al banco, el licenciado presentó sus credenciales y la carta firmada por Salvador que me autorizaba a abrir la caja de seguridad. El gerente, un hombre canoso y educado, nos condujo a una pequeña sala blindada. Sacó una caja de metal y la colocó frente a mí con un respeto que me hizo sentir por un instante que aún había personas dignas en el mundo. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había varios sobres con documentos notariales, copias de transferencias, lo más importante, recibos y contratos de los préstamos que Tomás y Elena habían firmado suplantando la identidad de su padre. El licenciado tomó cada documento, revisándolos con el cuidado de quien manipula dinamita. Esto es suficiente para acusarlos de fraude, dijo con voz grave. Pero debemos ser cuidadosos. Si se enteran de que tienes esta información,
podrían actuar de manera desesperada. Asentí, sintiendo que mi miedo se mezclaba con una determinación que nunca había conocido. No voy a esconderme más, respondí, mi voz sonando más segura de lo que me sentía por dentro. No permitiré que destruyan lo que Salvador y yo construimos. Cuando salimos del banco, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que amenazaban tormenta. Me pareció un reflejo perfecto de mi vida en ese momento, cargada de sombras, pero también de la electricidad que precede un cambio. Durante el trayecto de regreso, el licenciado me explicó que, con esas pruebas, podríamos solicitar una orden de restricción contra Tomás y Elena, protegiendo no solo mi patrimonio, sino también mi integridad física. Ellos no se detendrán, Rosario. Pero ahora tenemos la verdad de nuestro lado. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la sala con los documentos frente a mí. La lluvia comenzó a golpear los cristales con fuerza, como si el cielo mismo quisiera limpiar toda la suciedad que se había acumulado en mi vida. Cerré los ojos y escuché el rugido lejano de un trueno. Sabía que la tormenta no solo estaba afuera, sino también dentro de mi hogar, y que muy pronto estallaría con toda su furia. Cuando desperté la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero el aire estaba cargado de una calma que me resultaba casi siniestra. Me levanté con la sensación de que el silencio de la casa no era paz, sino la antesala de algo mucho más peligroso. Me dirigí a la cocina y preparé café como había hecho durante 40 años, pero cada sonido, el goteo del agua, el tintinear de la cuchara, me parecía amplificado, como si la casa misma me advirtiera que nada volvería a ser como antes. Sabía que Tomás y Elena no tardarían en regresar, más decididos que nunca a forzarme a ceder. Lo que no sabía era que ya habían cruzado un límite que cambiaría nuestras vidas para siempre. A media mañana, el timbre sonó con insistencia. Mi corazón latió con fuerza mientras caminaba hacia la puerta. Al mirar por la mirilla, vi a Tomás parado con una sonrisa que me heló la sangre. Abrí solo lo suficiente para que su voz se filtrara. «Mamá, tenemos que hablar. No podemos seguir así». Su tono pretendía calma, pero en sus ojos se veía un brillo que me llenó de terror. Apreté la puerta contra mí, recordando las palabras del licenciado: «No los enfrentes sola». Antes de que pudiera responder, Elena apareció detrás de Tomás, con el celular en alto, grabando. «Miren todos, nuestra madre se niega a dejarnos entrar, a pesar de que solo queremos cuidarla», decía en voz alta, dirigiéndose al supuesto público de su grabación. Comprendí en ese instante que no solo estaban decididos a arrebatarme mi libertad, sino que estaban construyendo la versión que necesitaban para presentarme como una mujer inestable ante cualquiera que quisiera escuchar. Me invadió una sensación de asco y tristeza que me hizo temblar de pies a cabeza. Me negué a abrir. «Váyanse. Ya no son bienvenidos aquí», dije con voz firme. Tomás golpeó la puerta con el puño, su falsa sonrisa transformada en una mueca de furia. «Esto es lo que querías, mamá, que todo termine así», gritó. Elena continuaba grabando, sus palabras llenas de veneno. «Nuestra madre está paranoica, no reconoce a sus propios hijos. Estamos preocupados por su salud mental». Cada palabra era un dardo directo a mi dignidad, pero sabía que no debía perder el control. Corrí a la sala y marqué al licenciado Ordóñez. Contestó de inmediato. «Están aquí, afuera de mi casa. Están grabando y diciendo mentiras», susurré con la voz quebrada. «Mantenga la puerta cerrada, señora Rosario». «Voy en camino», dijo con un tono que me devolvió un poco de calma. Colgué y respiré hondo. Sabía que debía resistir unos minutos más, pero esos minutos se sentían como una eternidad mientras los golpes en la puerta continuaban y los insultos empezaban a mezclarse con supuestas súplicas. «¡Abre, mamá!», gritaba Tomás, su voz convirtiéndose en un rugido. «No nos obligues a llamar a la policía para que vean cómo estás perdiendo la razón». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ellos no se detendrían. Cada palabra, cada golpe, cada segundo que pasaba, era una confirmación de que estaban dispuestos a destruirme con tal de quedarse con lo que creían suyo. Me arrodillé detrás de la puerta, rezando en silencio para que Salvador me diera la fuerza de seguir resistiendo. Entonces escuché un auto frenar frente a la casa. Me asomé por la ventana lateral y vi el coche del licenciado. Bajó con paso rápido, acompañado por 2 oficiales que habían llegado con él como medida de seguridad. La escena que siguió fue casi irreal. Tomás y Elena,
Sorprendidos, intentaron explicar entre gritos que solo querían ayudar a su madre. Pero los policías, serenos y atentos, les ordenaron alejarse de la puerta mientras verificaban mi estado. Abrí apenas para saludar al licenciado, mostrando que estaba bien. Desde dentro, escuché cómo el abogado le explicaba a los oficiales que yo estaba en pleno uso de mis facultades, que existía un informe médico reciente que lo confirmaba y que cualquier intento de obligarme a ceder mi propiedad o internarme sin mi consentimiento sería considerado abuso. Las palabras del licenciado sonaban como un martillo que iba sellando cada salida a las mentiras de mis hijos. Tomás comenzó a gritar que todo era un montaje, que me habían lavado el cerebro. Elena sollozaba a su lado, pero ya nadie parecía creerles. Finalmente, los oficiales les advirtieron que cualquier nuevo intento de acosarme podría resultar en cargos penales. Los vi alejarse cabizbajos, pero también llenos de un odio que casi podía palparse en el aire. Cerré la puerta con llave y abracé al licenciado como si fuera la última tabla en un mar embravecido. «Esto es solo el principio», dijo él con voz grave, «pero cada vez tienen menos poder sobre usted». Esa noche dormí con un ojo abierto, con la carta de Salvador bajo mi almohada como amuleto. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también sabía que, por primera vez en mi vida, estaba lista para enfrentar cualquier tormenta. Esa madrugada desperté con un sobresalto. No había tormenta ni golpes en la puerta, solo un silencio tan absoluto que me resultó ensordecedor. Me senté en la cama, con el corazón latiendo como un tambor. Un presentimiento me atravesaba. La calma que se respiraba en la casa no era paz, sino la antesala de algo peor. Caminé descalza hasta la ventana y me asomé entre las cortinas. Un auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor apagado y los faros apagados. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Serían Tomás y Elena, espiando mis movimientos? ¿O habían enviado a alguien más a vigilarme? Me obligué a regresar a la cama, pero el sueño me resultaba imposible. Cada sombra que se movía en la calle me hacía contener la respiración. Cada crujido de la casa vieja se sentía como un presagio de desgracia. En mi mente se mezclaban los recuerdos felices con las imágenes de mis hijos gritándome, amenazando con arrebatarme mi vida. Recordé la carta de Salvador, que seguía bajo mi almohada, y la saqué para releerla a la tenue luz de la lámpara. Sus palabras me devolvieron algo de valor. Rosario, lo más peligroso de un enemigo es cuando se siente acorralado. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, el licenciado Ordóñez llegó con un semblante sombrío. «He recibido información preocupante», dijo apenas crucé la puerta para dejarlo entrar. «Tus hijos han contactado a un abogado especializado en tutelas. Quieren iniciar un proceso legal para declararte incapaz de manejar tus bienes y tu vida». La noticia me golpeó como una ola helada. Había temido ese momento, pero oírlo en voz alta me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me aferré a la mesa para no caer. El licenciado continuó. «Necesitamos presentar primero una denuncia por fraude, con las pruebas de los préstamos que falsificaron. Eso nos pondrá a la ofensiva y les quitará credibilidad». Asentí con la garganta seca. Sabía que dar ese paso significaba una ruptura definitiva con Tomás y Elena. Ya no habría reconciliación ni explicaciones, solo quedaría un abismo irreparable. Pero también comprendía que no podía seguir viviendo con miedo. «Hagámoslo», dije, sorprendida de la firmeza de mi propia voz. Pasamos horas organizando los documentos, copias de los contratos falsificados, recibos, la carta de Salvador y el informe médico que confirmaba mi lucidez. Cada papel era un ladrillo más en la muralla que empezábamos a construir para proteger mi libertad. Cuando todo estuvo listo, el licenciado me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Sé que esto es difícil, Rosario, pero debes mantenerte fuerte. Ellos tratarán de hacerte dudar de ti misma. No lo permitas». Al caer la tarde, salimos rumbo a la fiscalía para presentar la denuncia. Mientras avanzábamos por las calles, veía a las familias caminando de la mano, niños corriendo tras una pelota, abuelos sentados en las bancas conversando. Me preguntaba en qué momento mi propia familia se había descompuesto hasta convertirse en un campo de batalla. Recordé cuando Tomás aprendió a andar en bicicleta, como Elena se aferraba a mi mano el primer día de escuela. Pensar que esas memorias eran ahora el arma que ellos usaban para manipularme me rompía el corazón. En la fiscalía,
Entregamos la carpeta con las pruebas al oficial de guardia. Me tomaron declaración durante horas, repasando cada detalle de los últimos meses. Revivir cada insulto, cada amenaza, me desgarraba, pero también me hacía más consciente de la magnitud del peligro que enfrentaba. Cuando finalmente firmé mi declaración, sentí que una parte de mí se liberaba. Ya no estaba huyendo, estaba enfrentando la tormenta de frente. De regreso a casa, el licenciado me aseguró que la denuncia pondría un freno inmediato a cualquier intento de mis hijos de iniciar el proceso de incapacitación. Pero también me advirtió: prepárate, Rosario. Esto podría ponerlos aún más agresivos. Asentí, sintiendo que cada latido de mi corazón era un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Al llegar, revisé cada puerta y cada ventana, asegurándome de que todo quedara bien cerrado. Esa noche, me senté en la sala con una taza de té caliente entre las manos, viendo el reflejo de la luna en el piso. Por primera vez en semanas, no sentía solo miedo, sino también un fuego encendido en mi pecho. Sabía que mis hijos volverían con más mentiras y artimañas, pero también sabía que no me doblegaría. Podrían intentar quebrarme, pero había comprendido algo esencial: mientras conservara mi dignidad, ellos nunca ganarían. Desperté con el sonido del teléfono fijo, un timbre agudo que rompió el silencio de la casa como un disparo. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Contesté con la voz aún ronca por el sueño y al otro lado escuché una voz que reconocí al instante. Era Elena. Mamá, dijo con un tono que fingía urgencia, Tomás está en el hospital. Tuvo un accidente de coche anoche. Sentí un vuelco en el estómago. Mi primer impulso fue olvidar todo y correr con ellos, pero algo en su tono, una frialdad disfrazada de apuro, me detuvo en seco. ¿Qué hospital?, pregunté, intentando sonar preocupada, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El Ángeles de la Ciudad, respondió sin vacilar. Pero yo sabía que Tomás odiaba ese hospital, que jamás hubiera ido ahí por voluntad propia. ¿Era una trampa? Colgué el teléfono sintiendo las manos heladas. Me senté en la orilla de la cama y respiré profundo, tratando de calmar el torbellino de emociones que me sacudía. El amor por mi hijo luchaba contra la desconfianza que él mismo había sembrado. Antes de decidir qué hacer, llamé al licenciado Ordóñez. Le conté lo que acababa de pasar. Escuchó en silencio y luego dijo con voz firme: Rosario, no vayas sola. Podría ser un intento de sacarte de tu casa para que entrenó. Peor aún, para forzarte a firmar algo bajo presión emocional. Sus palabras me hicieron temblar, pero también me hicieron despertar por completo. La ingenuidad ya no podía permitirse un lugar en mi corazón. El licenciado llegó en menos de 30 minutos. Mientras esperábamos un reporte oficial sobre el supuesto accidente de Tomás, repasábamos los siguientes pasos legales. Yo no podía dejar de mirar el reloj, imaginando a mi hijo herido, tal vez sufriendo, pero también consciente de que podría ser una manipulación más. Cuando el teléfono sonó nuevamente, me sobresalté. Esta vez era el oficial de la fiscalía que llevaba mi caso. Señora Rosario, hemos verificado con los hospitales de la ciudad. No hay ningún ingreso a nombre de Tomás Ramírez en las últimas 24 horas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La confirmación de la mentira fue como una puñalada en el corazón. La rabia comenzó a reemplazar el miedo. ¿Cómo podían jugar así con mis emociones? ¿Cómo habían llegado tan lejos? El licenciado colocó una mano sobre la mía. Este intento de engañarla será útil para reforzar la denuncia. Prueba que están actuando de mala fe, dijo con calma, pero su mirada estaba cargada de preocupación. Sabíamos que mis hijos estaban desesperados, y la desesperación podía volverlos aún más peligrosos. Minutos después, el timbre volvió a sonar. Me asomé por la ventana y vi a Elena frente a la puerta, con el rostro cubierto de lágrimas que no sé si eran verdaderas o parte de su actuación. Mamá, abre, por favor. Tenemos que hablar, suplicaba. Su voz se quebraba como si de verdad estuviera destrozada. Pero recordé las palabras del licenciado: no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Dímelo desde ahí, respondí con firmeza, apoyando mi frente contra la madera fría de la puerta. Tomás, comenzó, pero se detuvo al ver al licenciado aparecer detrás de mí. Su rostro se endureció como piedra al verlo. Señora Rosario no abrirá la puerta, y le pido que se retire o llamaremos a la policía.
dijo el licenciado con voz baja pero cargada de autoridad. Elena apretó los labios. Su mirada se volvió oscura y siniestra. «Vas a arrepentirte de esto, mamá», escupió antes de girar sobre sus talones y subir a su auto con pasos rápidos y furiosos. Vi cómo el vehículo se alejaba a toda velocidad, dejando un silencio espeso que me oprimía el pecho. Me senté en el sillón de la sala, agotada como si hubiera corrido un maratón. «¿Cuándo terminará esto?», pregunté en un susurro apenas audible. El licenciado se sentó frente a mí. «Cuando logremos que la ley los frene. Pero no estás sola, Rosario. Ahora ellos lo saben». Sus palabras me reconfortaron, pero también me llenaron de una nueva claridad. Mis hijos ya no eran solo un peligro emocional, sino una amenaza real que debía enfrentar con toda la fuerza posible. Esa noche, mientras la oscuridad llenaba cada rincón de la casa, repasé mentalmente cada momento de mi vida con Tomás y Elena. Desde sus primeros pasos hasta sus logros escolares, desde las noches en que los arrullaba cuando tenían fiebre hasta los días en que llenaban mi corazón de orgullo. ¿Cómo podía el amor convertirse en un arma? ¿Cómo habían cruzado la línea que separa la preocupación del interés egoísta? Cerré los ojos y recé por ellos, aunque no sabía si rezaba para que cambiaran o para que Dios me diera la fortaleza de seguir defendiéndome. La noche cayó como un manto pesado sobre la casa, y cada sonido en la calle me hacía contener la respiración. Me senté en la oscuridad de la sala, con la lámpara apagada, observando las luces de los autos que pasaban como fantasmas. Sentía que en cualquier momento uno de ellos se detendría frente a mi puerta y de su interior saldría la siguiente amenaza de mis hijos. Mi mente repasaba una y otra vez la mentira sobre el accidente de Tomás, las lágrimas fingidas de Elena, sus palabras cargadas de veneno. Sabía que la única manera de salvarme era enfrentarlos con pruebas, no con súplicas. Y también sabía que cada minuto que pasaba me acercaba más a un punto de no retorno. A las 9 de la noche, el licenciado Ordóñez me llamó para avisarme que había conseguido una cita urgente con el juez de distrito. Gracias a la denuncia y a los documentos que Salvador había dejado, podíamos solicitar una orden de restricción que obligara a Tomás y Elena a mantenerse alejados de mí y de mi casa. Aquella noticia me llenó de una esperanza que hacía días no sentía. Pero también me llenó de miedo. Sabía que cuando mis hijos recibieran esa notificación, se quitarían cualquier máscara que aún conservaran. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos aparecían las imágenes de mis hijos pequeños, de sus risas, sus abrazos. Y esas imágenes se mezclaban con los gritos recientes, las amenazas, la mirada fría que Elena me lanzó antes de irse. Me preguntaba en qué momento se rompió el lazo que nos unía, cuando el amor que creí incondicional se convirtió en una excusa para la codicia. La culpa me devoraba. ¿Había fallado como madre? ¿O simplemente nunca los conocí realmente? A la mañana siguiente, el licenciado me recogió temprano. En el camino al juzgado, mientras la ciudad despertaba con su bullicio, repasábamos lo que diríamos. Él me explicó que el juez debía convencerse de que mi integridad estaba en riesgo y que mis hijos habían demostrado un patrón de abuso emocional y económico. Cada palabra me hacía revivir los peores momentos de las últimas semanas, pero también reforzaba mi decisión de no ceder. Al llegar, respiré hondo y sostuve el sobre con las pruebas como quien sostiene un escudo. En la sala del juzgado, todo parecía más grande e intimidante de lo que había imaginado. Cuando el juez entró, sentí que el tiempo se detenía. El licenciado presentó mi caso con una claridad que me llenó de orgullo y gratitud. Yo respondí cada pregunta con la verdad, aunque mi voz temblaba. Recordé cada amenaza, cada mentira, cada intento de manipulación. Al terminar mi declaración, el juez me miró fijamente, como intentando ver más allá de mis palabras. «Señora Rosario», dijo con voz grave, «¿por qué cree que sus hijos actúan así?» Tragué saliva y respondí con un hilo de voz, porque no les importa mi bienestar, solo les importa lo que puedo darles. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. El juez bajó la mirada a los documentos y comenzó a hojearlos con atención. Cada segundo se hacía eterno. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Con base en la evidencia presentada y el testimonio de la señora Rosario, concedo la orden de restricción contra Tomás Ramírez y Elena Ramírez. Deberán mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de la señora y abstenerse de cualquier contacto directo o indirecto con ella». Al escuchar esas palabras,
sentí que un enorme peso se desprendía de mis hombros. No pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos, pero no eran de tristeza ni de miedo, eran de alivio. El licenciado me abrazó suavemente, susurrando: «Lo logramos». Sabía que esa orden no cambiaría los sentimientos de mis hijos, ni borraría el daño que me habían causado, pero era un primer paso para recuperar mi libertad y mi tranquilidad. De regreso a casa, el silencio se sintió diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de un campo de batalla donde el enemigo había sido obligado a retroceder. Entré y me aseguré de cerrar bien cada puerta. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Salvador solía leer el periódico, y sostuve entre mis manos la copia de la orden de restricción. Recordé sus palabras en la carta: «Confía en ti, Rosario. Eres más fuerte de lo que crees». Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me sentí merecedora de esas palabras. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, abrazada a la certeza de que había recuperado una parte de mi vida. Pero también sabía que lo peor aún podía estar por venir. Y estaba lista. Al amanecer del día siguiente, un golpeteo suave en la puerta me despertó con un escalofrío. El corazón me latía tan fuerte que sentía que retumbaba en toda la casa. Me levanté con cuidado. Revisé por la mirilla y vi a un cartero uniformado sosteniendo un sobre grande con un sello oficial. Con manos temblorosas abrí la puerta lo justo para recibirlo. «Buenos días, señora Rosario. Traigo una notificación urgente», dijo con voz neutra. Sentí un vértigo recorrerme cuando leí el remitente, un despacho de abogados. Cerré la puerta con el sobre pegado a mi pecho como si contuviera una bomba. Me senté en la mesa de la cocina y, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, abrí el sobre. Era una demanda interpuesta por Tomás y Elena. Me acusaban de difamación y solicitaban un peritaje psicológico obligatorio para demostrar mi supuesta incapacidad mental. Mi mente dio vueltas. Era como si, con cada paso que yo daba para protegerme, ellos doblaran sus esfuerzos para destruirme. Llamé al licenciado Ordóñez de inmediato. Su voz, al otro lado, era tan grave que me heló la sangre. «Están desesperados. Esto demuestra que los tenemos acorralados, pero también significa que harán todo para salvarse». Mientras el licenciado se organizaba para contrarrestar la demanda, yo me obligué a seguir con mi rutina. Preparé café, ordené la casa, regué las plantas. Pero cada ruido en la calle me hacía brincar. Cada sombra me parecía una amenaza. A media mañana, mi vecina doña Marta tocó mi puerta. Su mirada era una mezcla de compasión y temor. «Rosario, tus hijos estuvieron aquí anoche, preguntando si habías salido, si te habías reunido con alguien», me confesó con voz baja. Apreté los dientes. Sabía que trataban de encontrar cualquier excusa para demostrar que estaba confundida o perdida. Agradecí a Marta y le pedí que, si volvían, no les respondiera nada. Horas después, llegó el licenciado con un plan. Solicitaríamos al juez que la orden de restricción también protegiera a mis vecinos y testigos clave, para evitar que Tomás y Elena los presionaran. Me explicó que el hecho de que estuvieran buscando información de forma clandestina podía considerarse un intento de obstrucción de la justicia. «Con esto no solo te proteges tú, Rosario, también proteges a quienes podrían ayudarte», dijo con un tono firme que me infundió valor. Esa tarde, cuando los últimos rayos del sol se filtraban en la sala, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero contesté con la esperanza de que fuera una noticia buena. Al otro lado, una voz masculina que no reconocí habló con un tono frío. «Señora Rosario, sabemos lo que está haciendo. Sería mejor que detuviera todo antes de que pase algo que pueda lamentar». Colgué con el corazón en la garganta. Aquello no era solo una amenaza velada. Era la prueba de que mis hijos, o alguien a su servicio, habían cruzado la línea hacia la intimidación directa. El licenciado decidió pasar la noche en mi casa para asegurarse de que estuviera segura. Mientras cenábamos un caldo que preparé casi en automático, él me contó que, de joven, había visto muchos casos de hijos que se volvían enemigos de sus propios padres. «Pero nunca vi un caso en el que la madre tuviera el coraje de pelear como usted», dijo con una mirada cargada de respeto. Sus palabras me hicieron sentir por un momento que no estaba completamente sola. Esa noche, la oscuridad fuera de la casa parecía más densa que nunca. Me senté en mi habitación, con la carta de Salvador sobre mis piernas, repasando cada frase como si fueran oraciones sagradas.
Recuerda quién eres, había escrito. No dejes que el miedo te convierta en alguien que no reconoces. Cerré los ojos y me prometí que, pasara lo que pasara, no cedería. No importaba cuántas demandas presentaran, cuántas mentiras inventaran o cuántas amenazas enviaran, ya no había marcha atrás. Poco antes de la medianoche, escuché pasos frente a mi casa. El licenciado y yo apagamos las luces y nos asomamos por la ventana. Un auto desconocido estaba estacionado, con el motor encendido. Permaneció ahí varios minutos que se sintieron eternos, hasta que finalmente se marchó. Al volver a sentarme, sentí que cada fibra de mi cuerpo estaba en tensión, pero también que mi determinación era más sólida que nunca. Sabía que el amanecer traería nuevos ataques, pero también sabía que, con cada paso, me acercaba más a la verdad y a la libertad que tanto merecía. Amanecí con el sonido de un golpe seco contra la puerta principal. Un estruendo tan repentino que casi me hizo caer de la cama. El licenciado Ordóñez se levantó de inmediato y corrió a asomarse por la ventana. Desde la escalera, lo vi palidecer mientras observaba un sobregrande empujado bajo la puerta. Corrí hacia él y lo tomé con manos temblorosas. Era otro documento oficial, una citación judicial para presentarme a una audiencia urgente solicitada por Tomás y Elena. Decían que yo estaba poniendo en peligro mi propia vida y que se requería la intervención inmediata de un juez para protegerme. Me quedé sin aliento. Sabía que esto no era preocupación, sino el golpe más calculado que habían planeado hasta ahora. Mientras el licenciado revisaba cada página, pude ver en sus ojos la gravedad de la situación. Quieren demostrar que eres incapaz de vivir sola. Usarán cualquier pretexto para convencer al juez de que eres un peligro para ti misma, explicó con voz sombría. Me senté pesadamente en el sillón. Las manos me sudaban, el corazón me latía tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. En un rincón de mi mente, todavía quería creer que mis hijos actuaban por amor, pero la realidad me gritaba que solo buscaban protegerse de sus propios crímenes. Necesitábamos pruebas contundentes, y rápido. El licenciado propuso contactar a los vecinos que habían presenciado sus visitas agresivas, así como recopilar los registros de las llamadas amenazantes que había recibido. Cada paso que dábamos era como caminar sobre un campo minado, pero no teníamos opción. Debíamos reunir evidencia suficiente para demostrar que la supuesta preocupación de Tomás y Elena era solo un disfraz. Sabíamos que la audiencia sería decisiva. Si el juez fallaba a su favor, podrían encerrarme en una institución o quitarme el control de mi patrimonio para siempre. A media mañana, salimos a hablar con doña Marta, quien aceptó de inmediato ser testigo. Con voz temblorosa, relató cómo mis hijos habían ido a su casa de noche preguntando por mí, exigiendo saber si estaba sola. Señor abogado, la señora Rosario está perfectamente bien. Esos muchachos son los que están mal, dijo con una valentía que me llenó de gratitud. Otras dos vecinas también se ofrecieron como testigos. Verlas unirse a mi defensa me hizo sentir por primera vez en semanas que aún había personas buenas dispuestas a luchar por la verdad. Esa tarde, el licenciado me llevó a la oficina del doctor que había realizado mi evaluación médica. Él accedió a emitir un informe complementario reafirmando mi lucidez y mi capacidad de vivir de forma independiente. Cuando salimos del consultorio, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Una lluvia ligera comenzó a caer, como un recordatorio de que la tormenta en mi vida aún no había terminado. De regreso a casa, encontramos un sobre pegado a la puerta con cinta adhesiva. Mi corazón dio un vuelco al leer la nota escrita con prisas. Esto no terminará bien para ti si sigues con esto. Aquellas palabras me helaron la sangre. El licenciado tomó fotos del sobre y del mensaje, y me prometió que lo usaría como prueba para demostrar el hostigamiento constante al que me estaban sometiendo. Me sentí al borde del colapso, pero no podía darme el lujo de quebrarme. Salvador me había enseñado que la dignidad es el último bastión que uno debe defender. Esa noche, el licenciado y yo revisamos todos los documentos y testigos con los que contábamos. Me explicó que la audiencia sería en 2 días y que necesitaría que yo hablara con claridad y serenidad frente al juez, sin dejarme provocar. Cada vez que pensaba en mirar a los ojos a Tomás y Elena en el tribunal, sentía un nudo en el estómago, pero también sabía que era el único camino para terminar con esta pesadilla. Me fui a dormir con la carta de Salvador entre mis manos. No estás sola, había escrito. Y aunque el miedo me acechaba como una sombra,
Sentía que sus palabras me envolvían como un abrazo que me mantenía en pie. Cerré los ojos y me prometí que no importaba lo que ocurriera en la audiencia. Iba a demostrar que seguía siendo la mujer fuerte que Salvador conoció y amó, y que nadie, ni siquiera mis propios hijos, iba a arrebatarme esa fuerza. El día de la audiencia amaneció con un cielo tan gris que parecía un mal augurio. Cada gota de lluvia que golpeaba el parabrisas del auto del licenciado retumbaba como un tambor en mi mente. Mi estómago era un nudo de nervios. A cada kilómetro que avanzábamos hacia el juzgado, sentía que me acercaba a un abismo. Pero también sabía que ya no podía darme la vuelta. Esta era la única oportunidad para probar quién era la verdadera víctima. Hoy termina una parte de tu vida, Rosario, dijo el licenciado mientras aparcaba. Hoy vas a demostrar que no eres la mujer frágil que quieren pintar. Entramos al edificio con los documentos bien guardados y el corazón latiendo con furia. En la sala de espera los vi, Tomás y Elena, impecables, como si fueran los hijos ejemplares que siempre fingieron ser. Tomás llevaba un traje que apenas le reconocía y Elena vestía de forma sobria, con el rostro pálido y los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Pero al cruzar nuestras miradas, supe que ninguna de esas lágrimas era sincera. En sus ojos había la misma determinación fría que tantas veces había sentido en sus palabras. El juez, un hombre de mediana edad con el ceño fruncido y voz severa, abrió la audiencia con un breve resumen del caso. Cada palabra suya me pesaba como una losa. Cuando fue mi turno de hablar, mis manos temblaban, pero me aferré a la carpeta con la carta de Salvador y el informe médico. Señoría, dije con voz que al principio me costó controlar. Soy una mujer de 66 años, en pleno uso de mis facultades, y lo único que he hecho es defenderme de quienes buscan mi patrimonio. No estoy enferma. No necesito que nadie me proteja de mí misma. Sentí que mi voz se quebraba, pero me negué a dejar que las lágrimas aparecieran. Tomás tomó la palabra con un tono que rozaba la actuación teatral. Hablaba de su preocupación por mi bienestar, de mis supuestas confusiones, de llamadas en las que, según él, no recordaba su nombre. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo, pero no porque dudara de mí, sino porque me dolía verlo mentir con tanta naturalidad. Elena, entre sollozos perfectamente calculados, aseguró que me encontraban desorientada cuando me visitaban y que mi negativa a firmar los documentos era prueba de que no sabía lo que hacía. El licenciado presentó cada testimonio, cada prueba. Doña Marta y otros vecinos confirmaron mi lucidez y relataron el acoso que habían presenciado. El informe del médico resonó como un trueno en la sala cuando lo leyó en voz alta. La señora Rosario Ramírez presenta un estado cognitivo normal, sin signos de deterioro, plenamente capaz de tomar decisiones. En cada línea que escuchaba, veía como la postura de Tomás y Elena se desmoronaba poco a poco. El juez pidió un receso para analizar las pruebas. Nos sentamos en el pasillo, y mientras el licenciado hablaba por teléfono con un colega, me quedé mirando la puerta cerrada de la sala, sintiendo como la ansiedad me corroía. Pensé en Salvador, en sus manos fuertes, en cómo me abrazaba cuando el mundo parecía venirse abajo. Casi podía oírlo susurrándome que no me rindiera. Cerré los ojos y me aferré a ese recuerdo como un salvavidas. Finalmente, el juez regresó con el rostro grave. La audiencia se reanudó y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Tras analizar los documentos, testimonios y evidencias médicas, comenzó. Determino que no existe razón alguna para declarar a la señora Rosario Ramírez incapaz de administrar su vida o su patrimonio. Un murmullo recorrió la sala. Tomás y Elena palidecieron al escuchar lo que tanto temían. El juez continuó. Se ratifica la orden de restricción y se les advierte que cualquier nuevo intento de coacción o difamación será sancionado con todo el peso de la ley. Quise gritar de alivio, pero me limité a cerrar los ojos y agradecer en silencio. Sentí la mano del licenciado sobre mi hombro, firme, como un ancla que me mantenía en pie. Tomás salió de la sala sin mirarme, con el rostro desencajado. Elena me lanzó una última mirada llena de odio antes de seguirlo. Sabía que aquello no significaba que su rencor hubiera terminado, pero también sabía que, al menos por ahora, había ganado la batalla más importante de mi vida. Salimos del juzgado bajo una lluvia suave que caía como un bálsamo sobre mi piel. Cada gota me parecía una bendición. Caminé despacio hasta el coche,
respirando el aire húmedo como si fuera el primero que inhalaba en años. Al mirar atrás, comprendí que aquel edificio no solo había sido un tribunal, sino el escenario donde había recuperado mi voz, mi fuerza y mi derecho a vivir sin miedo. Al llegar a casa tras la audiencia, un viento frío me recibió como un susurro del destino. La puerta de entrada, mi puerta, parecía más imponente que nunca, como un guardián silencioso que ahora estaba de mi lado. Entré con pasos lentos, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, consciente de que la calma que reinaba en ese momento era tan frágil como un vaso de cristal. Mientras me quitaba el abrigo, no dejaba de pensar en los rostros de Tomás y Elena cuando escucharon la decisión del juez, rostros que ya no mostraban amor, sino una furia contenida que me helaba la sangre. Encendí la luz de la sala y me senté frente a la mesa donde estaban esparcidos todos los documentos que había reunido con el licenciado Ordóñez. Cada papel, cada firma, cada prueba era una cicatriz de la batalla que acababa de librar. Me sentí orgullosa, pero también vacía. Había ganado, sí, pero el precio había sido devastador. Mis hijos me odiaban y el vínculo que nos unía estaba hecho pedazos. Un silencio doloroso se apoderó de la casa, un silencio que antes era reconfortante y ahora pesaba como una lápida. El licenciado se quedó conmigo un rato más, repasando los pasos siguientes para reforzar mi protección legal. Rosario, ahora debemos asegurarnos de que no intenten vender o hipotecar tu casa con documentos falsos. Hay que registrar todas tus propiedades como intransferibles sin tu autorización personal, explicó con paciencia, mientras tomaba nota de cada detalle. Su voz era un ancla que me mantenía en la realidad, pero mi mente viajaba a momentos del pasado, a las navidades en las que Tomás y Elena corrían por esta misma sala riendo, a los cumpleaños donde me abrazaban con amor genuino. ¿Qué había pasado con aquellos niños? Esa noche, mientras el licenciado se marchaba, un relámpago iluminó el cielo. Me quedé en la puerta observando la tormenta formarse a lo lejos, como un reflejo perfecto de mi vida. Un cielo oscuro cargado de electricidad, listo para estallar en cualquier momento. Al cerrar la puerta, me prometí que nunca más dejaría que el miedo me paralizara. Iba a proteger lo que Salvador y yo habíamos construido con tanto esfuerzo y amor, aunque eso significara enfrentar sola a quienes un día fueron mi razón de ser. Al día siguiente, el licenciado me llamó con noticias inquietantes. Había recibido un aviso del banco donde tenía mis cuentas, informando que alguien había intentado acceder con documentos que, a simple vista, parecían legítimos. Mi corazón se detuvo por un segundo. «Están intentando robarte por última vez», dijo con un tono que mezclaba indignación y urgencia. Organizamos de inmediato una cita con el gerente del banco para reforzar las medidas de seguridad y bloquear cualquier transacción que no llevara mi firma presencial. Cada paso que daba para protegerme parecía desencadenar un movimiento más agresivo de parte de mis hijos. Volví a casa con una mezcla de cansancio y determinación. Antes de entrar, me detuve en el jardín. Las plantas que Salvador cuidaba con tanto esmero habían empezado a marchitarse durante estas semanas de caos. Me arrodillé y, entre lágrimas, retiré las hojas secas, podé las ramas y volví a regarlas. Era un pequeño acto de amor, pero también un símbolo. Así como esas plantas, yo también debía sanar mis raíces para volver a florecer. Al caer la noche, recibí un mensaje anónimo en mi celular. «Esto no se ha acabado. Piénsalo bien». Sentí un escalofrío recorrerme. La amenaza era clara, pero en lugar de asustarme, despertó en mí una fuerza que no sabía que tenía. Llamé al licenciado y le envié una captura del mensaje. «Con esto podemos ampliar la orden de restricción», respondió con voz decidida. «Ellos creen que el miedo te hará rendirte, pero se equivocan». Me senté en la cocina con una taza de té caliente entre las manos. La lluvia comenzó a golpear los cristales con fuerza, como un coro que marcaba el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Pensé en Salvador, en cómo me animaría a resistir, en sus consejos llenos de sabiduría y paciencia. Me prometí en voz baja que, sin importar lo que viniera, seguiría luchando no solo por lo que era mío, sino por el recuerdo del hombre que me enseñó a nunca dejar que la injusticia se convirtiera en destino. El amanecer trajo un cielo despejado, pero la calma que se respiraba no me engañaba. Sabía que la tormenta estaba lejos de terminar. Al abrir la puerta para recoger el periódico, encontré un sobre amarillo en el felpudo. El corazón me dio un vuelco. Lo recogí con cuidado,
casi temiendo que explotara al abrirlo. Dentro había solo una hoja, con letras rojas y grandes: te estamos vigilando. Esto no es un juego. El papel me temblaba en las manos. Por un segundo, el miedo me paralizó como un veneno que recorría mis venas. Pero luego recordé la voz de Salvador en mis recuerdos: el miedo solo tiene poder si le permites quedarse. Corrí a llamar al licenciado Ordóñez, quien llegó tan rápido que su coche chirrió al frenar frente a mi casa. Revisó la nota y su mirada se endureció como nunca antes lo había visto. Esto ya no es solo acoso. Es una amenaza criminal. Vamos a actuar de inmediato. Llamó a la policía y entregó la nota como prueba. Mientras los oficiales tomaban fotografías y registraban la denuncia, me sentía atrapada en una pesadilla que no terminaba, pero también sabía que cada nuevo intento de intimidación era una muestra de que Tomás y Elena estaban desesperados. Cuando la policía se marchó, el licenciado me explicó que el juez podría convertir la orden de restricción en una prohibición total de contacto, lo que implicaría cargos penales automáticos en caso de que intentaran acercarse de nuevo. Estamos cada vez más cerca de protegerte definitivamente, Rosario. Ellos se están cavando su propia tumba legal con cada amenaza que envían. Sus palabras me reconfortaron, pero también sentí un profundo dolor. ¿Cómo habían llegado mis hijos al punto de preferir destruirme antes que aceptar que no cedería a sus chantajes? Esa tarde, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Era el director del banco. Alguien había intentado nuevamente acceder a mis cuentas, esta vez de manera virtual, con documentos escaneados que coincidían con mi firma. El licenciado tomó el teléfono y habló con el director. Al colgar, me miró con una mezcla de cansancio y determinación. Tendremos que solicitar la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Ya no es solo un asunto familiar, Rosario. Esto es un delito grave. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero al mismo tiempo comprendí que la verdad estaba saliendo a la luz. Ya no podían ocultar su avaricia ni sus crímenes detrás de una fachada de preocupación filial. Mientras el licenciado preparaba el nuevo expediente, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Me asomé discretamente y vi a Elena bajar con un ramo de flores en la mano. Su imagen me confundió. Se veía frágil, casi inocente, como la hija que un día abracé para consolar tras sus primeros desengaños. Pero sabía que no podía fiarme de las apariencias. Golpeó suavemente la puerta y su voz sonó trémula. «Mamá, sé que estás ahí. Por favor, solo quiero hablar». Me quedé inmóvil. Cada fibra de mi ser deseaba abrir y abrazarla, pero mi razón gritaba que no debía ceder. El licenciado se colocó a mi lado, sacó su celular y comenzó a grabar. «No abras, Rosario. Esto podría ser un intento de provocación para grabarte perdiendo el control». Elena, al no obtener respuesta, comenzó a golpear con más fuerza, alzando la voz entre sollozos que sonaban falsos. «Mamá, te lo suplico, no dejes que ese abogado te envenene contra nosotros». Sus palabras eran dagas directas a mi corazón. Cerré los ojos con fuerza para no dejarme llevar por el chantaje emocional. Finalmente, Elena lanzó el ramo contra la puerta con furia y se marchó corriendo. Las flores quedaron desparramadas en la entrada, hermosas pero desordenadas, como el reflejo de nuestra familia rota. Me arrodillé frente a la puerta, recogiendo pétalos con lágrimas corriendo por mis mejillas. No lloraba solo de tristeza, sino de la certeza de que ya no había vuelta atrás. La guerra que ellos habían iniciado había alcanzado un punto donde la reconciliación era imposible. Esa noche, me senté en la sala con la carta de Salvador en el regazo y los documentos en la mesa. El licenciado revisaba cada hoja, mientras yo repasaba mentalmente cada conversación, cada amenaza, cada mentira. Sentí que el aire estaba cargado, como antes de un gran estallido. «Prepárate, Rosario», dijo el licenciado con voz baja, casi como un aviso del destino. «Esto está llegando a su final, y cuando termine, no habrá más máscaras ni mentiras». El amanecer llegó cargado de un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Era como si el mundo contuviera el aliento antes del golpe final. Me desperté con un sobresalto al escuchar un estruendo. Alguien intentaba forzar la puerta principal. El corazón me martillaba el pecho mientras el licenciado Ordóñez, que había dormido en el sofá por precaución, saltaba de su asiento y sacaba su celular para llamar a la policía. Me escondí tras la pared del pasillo, sintiendo como cada segundo se alargaba como una eternidad.
Las bisagras de la puerta chillaban bajo la presión de los golpes. Fue entonces cuando entendí que el momento que había temido durante semanas finalmente había llegado. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos como un canto de esperanza. El ruido hizo que los golpes cesaran de repente. Me asomé por la ventana lateral y vi a Tomás parado frente a la puerta, con la mano ensangrentada y los ojos desorbitados. Elena estaba a unos pasos detrás, con el rostro pálido y las manos cubriéndose la boca como si no pudiera creer lo que estaban haciendo. La patrulla apareció como un rayo, deteniéndose frente a la casa con luces intermitentes que pintaban de rojo y azul la fachada. Los oficiales bajaron con armas desenfundadas y ordenaron a mis hijos tirarse al suelo. Aquella escena era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Cuando la policía esposó a Tomás y Elena, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. No de tristeza por ellos, sino por la certeza de que ya no había nada que salvar. Mientras los subían al coche patrulla, pude escuchar a Tomás gritar entre insultos que todo era culpa de esa vieja loca. Elena, en cambio, me miró desde la ventanilla del coche con los ojos llenos de lágrimas, pero sin un atisbo de arrepentimiento. Fue como ver el final de un camino que había comenzado con abrazos y risas, pero que había terminado en una batalla cruel y sin retorno. Cuando la policía se marchó, el licenciado y yo nos quedamos en la puerta abierta, contemplando la calle vacía bajo un cielo despejado que contrastaba con el caos recién vivido. «Ha terminado, Rosario», dijo con voz suave, colocándome una mano en el hombro. Pero yo sabía que lo que había terminado no era solo el asedio. También lo había hecho mi papel como madre de esos dos seres que, por ambición, habían decidido convertirme en su enemiga. Esa tarde, después de limpiar los restos de la puerta rota, me senté en la sala con el sobre amarillo donde guardaba la carta de Salvador. La abrí por última vez y la leí en voz alta, como si él pudiera escucharme. Nunca permitas que nadie decida tu vida por ti. Eres más fuerte de lo que imaginas. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero no eran de miedo ni de debilidad. Eran de alivio y de un dolor que, aunque punzante, me liberaba. Cerré la carta con cuidado y la guardé en un cajón, segura de que ya no necesitaba leerla para recordar quién soy. En los días siguientes, el juez ratificó todos los cargos contra Tomás y Elena. Con las pruebas presentadas, las amenazas, los intentos de fraude y el intento de irrumpir violentamente en mi casa, la fiscalía inició un proceso que los mantendría lejos de mí durante mucho tiempo. La prensa local incluso se hizo eco del caso, hablando de la viuda que enfrentó a sus propios hijos para defender su dignidad. Aunque nunca busqué fama ni compasión, ver la historia contada como un ejemplo de valentía me hizo sentir que Salvador estaría orgulloso de mí. Con la ayuda del licenciado, doné parte de mis bienes a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de abuso. Restauré mi casa, no solo en paredes y puertas, sino también en espíritu. Planté flores nuevas en el jardín que Salvador tanto amaba. Cada mañana, al regarlas, sentía que algo en mí volvía a florecer. La casa dejó de ser un campo de batalla para convertirse otra vez en un hogar. Hoy, mientras escribo estas líneas, miro el atardecer desde mi ventana. Las últimas luces del sol pintan el cielo de tonos dorados y siento una paz que creí perdida para siempre. Sé que la vida me ha quitado mucho, pero también me ha dado una lección invaluable. La dignidad es innegociable y el amor verdadero nunca busca someter ni poseer. A quienes escuchen mi historia, solo puedo decirles que nunca permitan que el miedo o la culpa los hagan renunciar a sí mismos. Porque a veces, para salvar tu vida, debes tener el valor de perder lo que creías que te definía. Y en ese acto de renuncia nace la libertad más poderosa que existe, la de ser fiel a ti misma.